Desde hace un par de textos atrás que nosotros venimos hablando de la dictadura que se autodenominó Revolución Argentina, que se hace del poder a través de un golpe militar el 28 de junio de 1966, que derroca el gobierno radical de Ilia, y en varias ocasiones mencionamos con los autores que hemos abordado el tema acerca de la importancia de la trascendencia histórica que tiene el transcurrir de esta dictadura militar que va entre 1966 y 1973. El primer destaque que habíamos hecho acerca de la importancia de este periodo, con Portantiero decíamos que fue el intento más serio con la posibilidad de romper el empate hegemónico. Tampoco lo pudo lograr, pero en esta aclaración que queremos hacer, en este abordaje que queremos hacer, vamos a tratar de explicar por qué se trató del intento más serio. Por supuesto que siempre estos conceptos son traídos a partir de los autores que nosotros convocamos. Podemos tener mayor o menor nivel de coincidencia. Eh, lo que vamos a hacer para hablar de este periodo, hay algunos textos que después Agustín les va a subir a ustedes. Nosotros vamos a hacer foco en un texto que es un texto de ciencia política, pero que tranquilamente tiene abordaje histórico, necesariamente tiene un abordaje histórico, de un gran autor ya fallecido que se llamó Guillermo O'Donnell, que es un gran inventor de conceptos teóricos, políticos, usados en todo el mundo. Uno de ellos, el de Estado burocrático autoritario, sirvió para caracterizar esta dictadura militar de la que estamos hablando, también la dictadura militar de Brasil de 1964, la dictadura militar chilena, que termina el 11 de septiembre de 1973 con el gobierno democrático de Salvador Allende, y en menor medida con la dictadura militar uruguaya del 73-74. Crea una conceptualización que es Estado burocrático autoritario, que es tomado por todos los autores de las ciencias sociales en el país, en América Latina y en el mundo, como en la década del 90 será democracia delegativa, otro concepto que crea O'Donnell para que se den cuenta de la trascendencia intelectual del autor que estamos convocando. Nos ayuda en mucho a comprender la etapa porque disecciona muy minuciosamente las características de esta dictadura militar, que claramente es diferente a las anteriores. Lo que dice y lo que ocurre el autor y el panorama histórico que podemos hacer del proceso es que al interior de las Fuerzas Armadas, pero especialmente del Ejército, un poco tiempo atrás, antes de las elecciones que llevaron al poder Arturo Illia, los militares pertenecientes al ejército se habían enfrentado en una lucha entre azules y colorados, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero es importante porque el triunfo le va a corresponder a los azules, que también se autodenominan legalistas. Legalistas, que vendría a ser nosotros somos los que hacemos cumplir la ley y cumplimos con la ley. ¿Qué sería cumplir la ley? Bueno, precisamente cumplir la ley es cumplir con la Constitución. Vamos a ver que era solo una cuestión declamatoria. Pero en realidad, lo que había de trasfondo en esa lucha entre azules y colorados era qué posición tomar en torno al peronismo proscripto, el sector colorado furiosamente antiperonista, dedicaba su tiempo y su vida a hacer todo lo posible para que el retorno del peronismo fuera de remoto a imposible. En tanto, los azules no se preocupan tanto por el tema peronismo, aunque es un problema recurrente para las Fuerzas Armadas, sino que lo que tienen en la cabeza es ordenar
la fuerza, la disciplina interna, buscar una cohesión interna, ubicarse dentro de lo que se denomina profesionalización, es decir, dedicarse exclusivamente a la profesión. Estos son los postulados, y este es el sector que triunfa. Ahora, tiene una primera etapa, inmediatamente posterior al golpe, con la que cuenta con un gran plafón social, con un gran apoyo social. Ese apoyo social fue también resultado de la construcción que se había hecho en los últimos 2 años, por lo menos, si no todo el periodo del gobierno de Ilia, de un desgaste muy pronunciado de ese gobierno, pero también de todo lo que significaba la política y los políticos. Independientemente de que, como habíamos visto, el gobierno de Ilia en términos económicos había sido un gobierno aceptable, como mínimo aceptable. En términos políticos había sido un gobierno que, a pesar de la proscripción del peronismo, había gobernado sin estado de sitio, con una CGT y el movimiento sindical participando activamente. Sin embargo, al momento de producirse el golpe estaba cantadísimo desde hacía muchísimo tiempo, por lo tanto no sorprende a nadie, y hay encuestas que están citadas por O'Donnell, donde se habla de un apoyo cercano al 66% al golpe. Fíjense qué cosa rara, o no tan raro para el periodo histórico del que estamos hablando. El otro apoyo importante que tienen los militares que dan el golpe, y también lo habíamos mencionado anteriormente, es el apoyo que da el movimiento obrero, los representantes del movimiento obrero, para mejor decir. Principalmente del que habíamos dicho que era el principal, valga la redundancia, líder sindical de la Argentina, que era Augusto Timoteo Bandor, el jefe de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica. Ese apoyo nosotros habíamos visto que era por 2 razones. Una razón porque había una fuertísima posición de obstaculización del gobierno democrático de Ilia, una política de una muy dura confrontación con ese gobierno, una acción que nosotros vimos con las tomas de fábricas, etcétera, muy activa, muy ofensiva, podríamos decir, y también estaba la cuestión interna del peronismo que hacía pensar que un golpe militar podía alejar la posibilidad de un retorno de Perón, que a todas luces ya estaba enfrentado con el movimiento obrero en el caso de Bandor, del sector que conducía Bandor. Bien, ese sector apoya el golpe, decisivamente apoya el golpe, y son varios los dirigentes sindicales que incluso acuden al acto de asunción de Juan Carlos Onganía, el teniente general Juan Carlos Onganía, que va a ser el primer presidente de esta revolución argentina. Por lo tanto, tiene un factor a favor la dictadura, que es la expectativa favorable que existe a partir del 28 de junio del 66. Sin embargo, hay un primer periodo de tiempo que dura un poco más de medio año, en el cual no se ve todavía la mano, el proyecto de hacia dónde va a ir esta dictadura militar. Lo que sí se ve claramente en el primer tiempo que se trata de un presidente y de un cuerpo de militares que se dice fanáticamente religioso, devotos de la Virgen, y que están dispuestos a poner orden. Recuerden ustedes que rápidamente se interviene en las universidades, en la patética noche de los bastones largos. Es decir, lo que las primeras señales de esta dictadura muestran son un gobierno de mano dura, que son terriblemente antidemocráticos, que están dispuestos a impedir cualquier manifestación vinculada a la libertad, a cualquier tipo de libertad. Y también se ve clara una cosa, que acá no se trata del peronismo o del radicalismo, acá se trata de todo el sistema político. Es decir, hay que terminar con lo político y hay que terminar con la política. Esta es la idea central que tiene esta dictadura.
Sin embargo, en términos económicos, esos primeros meses son intrascendentes. Y hay quienes ven que esa intrascendencia puede venir acompañada de inminentes problemas de gestión, de supervivencia, etc. Entonces se decide llevar adelante un cambio que es el verdadero cambio que trae la Revolución Argentina, que tiene que ver con las cuestiones económicas. Es decir, al primer pronunciamiento acerca del que primer tiempo de esa dictadura, que por supuesto ellos no la denominan así, sino que hablan de una revolución, va a ser el tiempo económico. Bueno, ahora llegó el momento de poner en marcha un proyecto económico que verdaderamente no tiene nada que ver con el de los primeros meses, pero tampoco tiene nada que ver con el de las anteriores dictaduras. Entonces lo que dice O'Donnell, al caracterizar a esta dictadura de esa manera como Estado burocrático autoritario, va a definir conceptualmente por qué la llama de esa manera y cuáles son las características más distintivas de este proceso. Entre esas características dice que hay claramente el predominio de un sector de la gran burguesía que puede ser transnacional o transnacionalizada, pero también puede ser la burguesía argentina, pero la gran burguesía. Ahí hay una primera cuestión. Otra cuestión que es importante, que también tiene que ver con esta idea del orden, es que está dispuesto en esta elección de quién va a ser el ganador o la locomotora que lleve adelante la gran transformación, también tienen claro, aunque no lo enuncie, quiénes son los que deberán pagar con esta transformación. Y claramente van a ser los sectores bajos y los sectores medios, es decir, la clase trabajadora y los sectores medios. Y también hay que decir que desde el lado de lo político ideológico hay una idea, como decíamos antes, que tiene que ver con la idea del integrismo religioso, con lo ultramontano, con lo terriblemente clerical y cerrado y autoritario, especialmente para un área, por ejemplo, como es el de la educación. Ya mencionamos la cuestión de las universidades como un claro ejemplo de esto. Acá hay algunas de las ideas principales. Sin embargo, O'Donnell pone a la luz del análisis político e histórico que esa caracterización que la hace distinta de las dictaduras anteriores debe ser entendida con claridad. Y entenderla con claridad significa que no todos los militares son lo mismo, ni todos los militares van a ocupar el mismo lugar en la escena. Entonces lo primero que va a haber es una distinción de parte del autor acerca de algo que va más allá de la tradición del ejército entre nacionalistas y liberales. Acá O'Donnell va a utilizar otra conceptualización, que una tiene que ver con lo que él llama el sector paternalista del ejército. Creo que ustedes tienen una idea acerca de qué es el paternalismo. Acá la idea del paternalismo dentro del ejército tiene que ver fundamentalmente con esto que hablábamos acerca del orden, de qué es necesario para que un país esté en condiciones de llevar adelante un proyecto que sea sustentable. Necesita del orden. Eso viene a ser el paternalismo, la garantía del orden. El paternalismo tiene una dificultad, que en esta aparente fortaleza que decíamos recién, la utilización de herramientas del Estado para imponer el orden, pero también está la cuestión ideológica para darle sentido a ese orden, pero por otro lado tiene una flaqueza, y la flaqueza viene por el lado de lo económico. Como había demostrado el primer tiempo económico en la cabeza del ministro de Economía de apellido Salimey, que había sido un fracaso, y entonces se ve la necesidad de ese sector paternalista de recurrir a otro sector, que es el de los liberales.
Es decir, la economía estará en manos de los liberales y a los paternalistas le va a corresponder hacerse cargo de otras áreas que son sensibles para el gobierno y que además son la garantía coactiva para que el proyecto económico en manos de los liberales pueda llevarse adelante. Los paternalistas serán los responsables de la represión social, de la relación con las provincias, de los gobiernos provinciales, del Ministerio de Educación, porque quien se haga cargo de la economía se va a convertir en un superministro. Se trató de Adalbert Krieger Bacena, que ya lo hemos mencionado, un alto ejecutivo de empresas, bancas, sistema financiero y del Fondo Monetario Internacional. Ya había sido funcionario de la dictadura de Aramburu, un tipo del establishment, esto que decía Portantiero, la tecnoburocracia, que no es una persona aislada, sino que viene acompañado de un grupo de funcionarios, todos técnicos. La palabra técnica y técnicos será una de las más utilizadas a lo largo de este periodo. ¿Y saben por qué ocurría eso? Porque se sostenía que los problemas que puede presentar un país son problemas técnicos y que para arreglarlo hacen falta técnicos. Una concepción bastante particular y hasta loca, uno podría decir, ¿no? Pensando en que hay problemas de carácter político, problemas de carácter social o problemas de carácter... No. Para ellos, toda esa serie de problemas están subsumidos por esta idea de la cuestión técnica. Pero esto se relaciona con utilizar el concepto de lo técnico como opuesto a todo lo que tenga que ver con la política. Por eso son tan antipolítica. Por eso no se van a llevar puestos solamente al peronismo, sino a todos los partidos políticos, porque ellos dicen que el problema es la política. Es decir, están más lejos del gorilismo tradicional antiperonista, están en contra de toda forma de expresión política. ¿Y por qué? Porque dicen que la política es disolvente para la sociedad. La política es facciosa, la política es enfrentamiento, la política es egoísmo, la política es sectaria, la política divide. Esa es la utilización y el pensamiento que tiene esta dirigencia militar con relación a la política. Entonces, cuando alguien tiene esa concepción de la política, quienes lleven adelante cualquier forma de la administración pública y del Estado, en este caso, más que políticos, más que economistas, hace falta técnicos. Esa es la idea. Así por lo menos es como se presentan. A la hora de repartir los principales ministerios, Krieger Bacena, naturalmente, se queda con economía, naturalmente se queda con economía, pero también dice, a mí me dan el Ministerio de Trabajo. Cuando el Ministerio de Trabajo para cualquier gobierno tenía que ser una persona, generalmente abogado laboralista, con contacto relativamente fluido con los sindicatos. Sin embargo, Krieger Bacena considera que esa área, la de trabajo, tiene que estar bajo su órbita. Y acá ustedes tienen un verdadero antecesor de lo que va a ser Domingo Cavallo unos años después. La otra cosa que quiere controlar y que controla es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fíjense el sentido y la lógica. Quieren el Ministerio de Relaciones Exteriores y se lo dan a un tipo que viene del nacionalismo, que sería el otro palo, que es Nicanor Costa Méndez, aquel que va a ser canciller durante la Guerra de Malvinas. Eligen a Costa Méndez y Costa Méndez se presta gustoso para ocupar ese cargo porque Krieger Bacena considera indisolublemente atada la política económica a las relaciones internacionales, especialmente con los países occidentales y muy especialmente con Estados Unidos
y los organismos internacionales de crédito. Digo esto porque una vez que Krieger-Bacena anuncie el plan económico que va a llevar adelante, inmediatamente sale un respaldo cerrado de Estados Unidos y de sus aliados, y a través de Estados Unidos, como siempre funcionan, los organismos financieros internacionales para proveer de financiamiento en créditos del Fondo Monetario Internacional, de los bancos que responden a Estados Unidos, etcétera, como un voto de confianza para el programa económico. ¿Qué queda en manos de los paternalistas? Dijimos, queda el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior se ocupa de la relación con las provincias, pero también se ocupa del manejo de la represión interna de las fuerzas de seguridad. La otra cosa que les parece fundamental controlar es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo van a poner en manos de personas que tengan un esfuerzo muy marcado en profundizar la cuestión religiosa. Por ahí va la cuestión. Y naturalmente el área de defensa queda en manos de los militares y de los militares en este sentido paternalistas. Hay otro sector dentro de los militares, que es el de los nacionalistas, que tienen bastante puntos en común con los paternalistas, pero que en este caso, en términos económicos, son aquellos militares que se ven más identificados con la industria nacional, por lo tanto ven con buenos ojos a la pequeña burguesía nacional. Es decir, acuérdense, el militar nacionalista es la línea Mosconi, Sabio, Perón, etcétera, es ese tipo de militar, ¿no es cierto? Militar que piense en la industria vinculada a la defensa, en el desarrollo estratégico industrial, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común? Y tienen en común que se ven a ellos mismos que en algún momento tiene que restablecerse la relación con el pueblo, etcétera. Es decir, ellos también tienen esa idea de la posibilidad de un liderazgo basado en el consenso popular, etcétera. Liberales no. Liberales no les interesa nada. Si hay algo que no le interesa son las cuestiones populares. También va a haber militares ahí adhiriendo a esa posición. ¿Qué es lo que le vienen a garantizar los liberales a este gobierno? Le vienen a garantizar una relación aceitada, justa, con los grandes actores económicos, con los grandes jugadores económicos, los que existían de antes en el país, los que habían llegado a través de subsidiarias de casas matrices extranjeras, pero también aquellos que vengan a la Argentina porque ven en la Argentina y en este modelo que se empieza a implementar un país donde es factible hacer buenos negocios. Ahora, para que esos buenos negocios puedan marchar, es importante y necesario garantizarse determinadas cuestiones que en otro tiempo han venido a alterar ese orden del que habla esta gente. Y en ese sentido, la víctima más importante va a ser el movimiento obrero y la representación sindical. Y yo creo que ahí es donde se paran muchos autores que ven en esta etapa la posibilidad de la ruptura del empate hegemónico. Estos autores ven que esa posibilidad se convierte en tal una vez que se disciplina el movimiento obrero, se le quita la posibilidad de financiamiento económico, se lo reprime duramente, no se negocia nada con los sindicatos, se los pone en caja. Por primera vez se lo pone en caja. Entonces, de ahí nace esa ilusión, bueno, ahora sí, porque el problema era este obstáculo no está más, entonces ahora sí podemos desarrollar un proyecto a mediano y largo plazo. Hablando de mediano y largo plazo, se pensaba que el segundo tiempo, luego del tiempo económico, iba a venir el tiempo social. El tiempo social era aquel que permitiera que los diferentes sectores sociales argentinos empezaran a recibir los beneficios
de esta profunda transformación económica llevada adelante por el proyecto de Krieger-Bacena. Y al final, no se sabe cuándo, podría ser el tiempo político, pero no bajo los viejos cánones políticos conocidos hasta 1966, sino bajo nuevos canales y formas de expresión que podrían ser partidos políticos o no, pero lo que no iba a ser seguramente, según estos ideólogos, era lo que se tenía conocido hasta entonces como forma de hacer política. Por lo tanto, se pensaba como mínimo en un proyecto a 20 años. Ustedes saben que los proyectos en la Argentina no suelen tener tan extrema duración. Sin embargo, este era el deseo inicial de esta dictadura. El proyecto económico de Krieger-Bacena tiene particularidades también bastante marcadas. Ustedes, que son mucho más chicos que yo, están viendo, yo creo que desde que tienen uso de razón, que la Argentina convive con varios problemas económicos, pero centralmente convive con uno que es el tema de la inflación. La inflación también era un problema en ese momento, pero sabrán ustedes que acerca de la inflación todavía existen, y desde hace infinidad de años, diferentes y distintos y profundos debates acerca de qué genera la inflación. Están los que sostienen que hay una inflación por demanda, es decir, por un público que consume mucho determinada cosa o varias cosas, y que eso calienta la economía y por lo tanto los precios tienden a subir. Hay otros que piensan que no, que es un problema más vinculado a la emisión monetaria o al déficit fiscal, son los que tienen una mirada monetarista, están hablando de cuánto circulante anda dando vuelta. Y sin embargo, Krieger-Bacena va a tener una idea acerca de la inflación, que él sostiene que la inflación que tiene la Argentina tiene que ver con los costos, no con la demanda. Dice, hay una inflación que está basada en los costos. Vamos a ver de qué se componen los costos. El tipo dice que el precio del salario es un costo, predecesor de Macri en este caso, ¿no? El salario es un costo. Y si acabamos de decir que se mira el problema de la inflación como algo que es necesario bajar y nadie lo discute, y el trabajo está siendo un costo según la mirada de este ministro, ya se imaginarán ustedes que en realidad ya se está pensando en la caída de este costo, precio, que es el salario. Por lo tanto, entrega en el anuncio del plan económico un aumento del 15% de salario y un congelamiento por 2 años de los salarios. Se terminaron las convenciones colectivas de trabajo, o sea, las paritarias. Eso es parte del pasado. Si este gobierno viene a arrasar con todo lo anterior, imagínense ustedes que no va a ir a buscar sindicalistas para mantener desgastantes reuniones de yo te ofrezco 15 y vos me pedís 25 y si no me haces un paro. Esto vienen a cambiar la historia, por lo tanto eso no podía existir. El problema es que se devaluó la moneda en un 40% de manera inicial. Y en cualquier situación análoga, ¿qué pasa en la Argentina cuando hay una devaluación? Eso se corre a los costos, a los precios de los productos y trae aparejado una nueva inflación. ¿Qué hizo Krieger-Bacena como un hombre influyente del establishment económico? Convoca a los grandes empresarios de todos los rubros, pero principalmente de los alimenticios, para alcanzar un acuerdo económico de congelamiento de precios, bajo la promesa de que él le va a dar instrumentos crediticios blandos para que puedan invertir y producir, otro tipo de garantías vinculadas a la cuestión impositiva, pero les pide congelen los precios porque esta vez sí va en serio, esto va a sanear la economía y ustedes van a ser los principales beneficiarios. Entonces, al poco tiempo de andar,
el programa de Krieger-Bacena aparenta ser bastante exitoso. Otras medidas novedosas que toma son prácticamente la eliminación de los arrendamientos en el campo, algo que le suena muy grato a los oídos de los grandes terratenientes en la Argentina, pero quedan infinidad de arrendatarios fuera de juego, en la calle, sin tierras, sin la posibilidad de la tierra que utilizaban para trabajar. Es decir, como todo plan económico y todas medidas económicas que se llevan adelante, hay ganadores y perdedores. Vayan viendo ustedes hacia dónde está direccionado quiénes van a ser los ganadores de esa partida. En términos de lo que tiene que ver con la industria, se dice un gran apoyo de la industria nacional y extranjera, que vengan a invertir, porque este es el que va a dar el salto al desarrollo cualitativo. Y con la cuestión del agro, de manera novedosa, así como le aplicó un 40% de devaluación inicial que lo favoreció enormemente a los sectores exportadores, por otro lado les cobra retenciones. Muy novedoso para la época. Le cobra retenciones a las exportaciones. Y esas retenciones van al Estado. Y el Estado se hace una moneda importante. El Estado se hace una moneda importante porque Krieger-Bacena apunta a la obra pública. Este va a ser un gobierno que hace bastante obra pública, carreteras, puentes, represas, rutas, etcétera, porque también eso genera trabajo y movimiento económico. Esa es la idea más o menos general del proyecto. Recuerden que en el resto del programa, ante cada posible desborde social que pudiera ocurrir, los otros ministerios, los que ocupan los paternalistas, se encargarán de resolver esa situación. Ahora, lo que O'Donnell nos quiere avivar es acerca de cuánto se necesitan unos con otros. Y entonces ya ha quedado claro que en esta división de funciones de la economía se van a encargar los liberales y de la política se van a encargar los tradicionalistas. Esta es una idea que tiene que quedar absolutamente clara para poder comprender las características de este Estado burocrático autoritario. Acuérdense que está pensado el texto, aunque nosotros hacemos foco casi exclusivo en la Argentina, para analizar los otros países de la región que mencionamos al principio, pero yo les quiero decir, a título informativo, por si todavía no manejaran esa cuestión, que el golpe del 64 en Brasil, que esa dictadura militar que viene a durar 21 años, hasta 1985, fue la que en términos económicos logró el milagro brasileño. Al inicio del golpe, se los he dicho innumerables cantidades de veces, todavía la Argentina era, a principios de los años 60, más poderoso que Brasil. Brasil necesitaba una transformación económica porque potencialmente era una bestia. El tema es que por razones que les explicará Laura, con mucho mejor fundamentación que lo que yo puedo hacer, solo un gobierno tremendamente autoritario como el de esa dictadura en Brasil, que no la comparen con la Argentina en términos sociales, porque hay cosas que sí se pueden relacionar, dictadura militar, otras de América Latina, claro, pero la historia social de Brasil, la configuración de clases en Brasil, la historia de los partidos políticos de Brasil, no tiene demasiado que ver con la Argentina. Para decirlo más brutalmente, en Brasil no hubo peronismo, en Brasil no hubo un movimiento sindical que tuviese ni por asomo las características del argentino. Esa dictadura militar de Brasil lo tuvo claro, y aunque en el primer tiempo, después del 64, le costó mucho estabilizar la economía, desde el 67 en adelante
lleva adelante las transformaciones económicas que le van a permitir convertirse en una potencia mundial. No de primer orden, pero de un lugar destacado y fundamentalmente de un impresionante desarrollo industrial. Pero tengamos en cuenta eso, 21 años de dictadura y la decisión firme de acabar con cualquier cosa que se les cruce en el camino. La Argentina, precisamente, lo hermoso de la historia está acá, es lo que nos va a permitir, porque si en la Argentina hay un gobierno que pretendidamente tiene las características también del brasileño que puede tener Pinochet en Chile, en la Argentina van a durar 3 años. Y digo 3 años porque en el 69, 70 se va a tener que ir Onganía, pero a mediados del 69 ya estaba muerto políticamente, por la reacción social que en la Argentina se llamarán los asos, rosariazos, mendozazos, cordobazos fundamentalmente. Pero hay un movimiento que se da en un montón de provincias argentinas que a tan solo 2 años y pico, no llegaba a 3 años, del exitoso modelo económico implementado por Krieger Bacena y sostenido políticamente por el presidente Onganía, los movimientos sociales en la Argentina se lo llevan puesto. Entonces, por eso hay que hacer muy profundos análisis. Las comparaciones siempre son interesantes, pero hay que hacerlas con los fundamentos, con los conocimientos, con la lectura que corresponde hacer para que, como decimos muchas veces, no estemos hablando desde una mesa de café, sino que estemos dando fundamentos de gente que se ha sentado horas y horas en la silla para tratar de tener bien comprendido procesos históricos, económicos y sociales, en este caso de lo que estamos hablando del Cono Sur, ¿no es cierto? Pero yo esto lo menciono porque es frecuente escuchar en el último tiempo los que pretendidamente serían salvadores de la patria o quienes son los culpables de todo en la patria. Bueno, hay que saber que la Argentina tiene una historia particular, ni mejor ni peor que ninguno, eso quedará a juicio de quien quiera realizar ese análisis, pero quiero decir, muchas de las cosas, por no decir todas, las que nos pasan a menudo, generalmente conflictivas, tienen que ver obviamente con nuestra historia. Bien, quiero decir que todo lo que aparentemente se estaba construyendo de manera exitosa, en poco tiempo empieza a disolverse. Y hay 2 miradas para hacer. Yo voy a profundizar la segunda, porque la primera, que tiene que ver con cuestiones más técnicas desde el punto de vista económico, también hay que admitir que son más complejas de explicar y de comprender. Simplemente voy a decirles que empieza a haber, a pesar del congelamiento salarial, a pesar de la rigidez vinculada a lo que tiene que ver con el gasto y todo ese tipo de cosas, como todo gobierno liberal, empieza a haber algunas señales de carácter económico que los grandes jugadores a nivel internacional van a seguir apoyando al modelo, pero empiezan a hacer ciertas observaciones. ¿Por qué? Porque estos grandes jugadores de la burguesía internacional, fundamentalmente, quieren tener siempre garantizada la máxima porción de la torta y llevársela afuera de manera indefectible. Acá están viendo que el programa empieza a aflojarse, no por el lado de un populismo redistributivo ni cosa por el estilo, eso le da garantías al inversor extranjero, sino que el gobierno empieza a poner algunos instrumentos económicos y financieros en lugares donde esta gente no desearía que estuviera. Por ejemplo, hay una expansión crediticia muy grande, prácticamente inédita. Hay créditos para todos. Y esto que para muchos puede ser tomado como una medida favorable, para los que hablan de la ortodoxia económica, no son muy favorables a que haya mucho circulante, mucha moneda. Eso puede traer
problemas vinculados a la inflación, etc. Ahí empiezan a aparecer algunas señales económicas preocupantes. También había habido otra cuestión de medidas económicas con consecuencias sociales que tenían que ver con esta idea planteada por Krieger-Bacena de que había que modernizar el Estado. Es decir, modernizar el Estado, este verbo modernizar, que va a ser utilizado muchas veces por muchos liberales en la Argentina, es decir, preparen un almohadón, por lo menos cuando te hablen de modernizar el Estado, porque uno ya más o menos sabe de lo que trata. Entonces el tipo empieza a hablar de eficiencia, otro término que asusta. Entonces empieza a dejar un tendal de empleados del Estado desde muy diferentes lugares. Por ejemplo, no empleados del Estado, pero sí un lugar donde el Estado ponía subsidios desde principios del siglo XX, que eran los ingenios azucareros, ¡brum!, lo termina. Entonces eso va a afectar gravemente a Tucumán, por supuesto, pero también va a afectar mucho al norte de Santa Fe, donde había una interesante industria azucarera. Y acá empiezan a aparecer situaciones de carácter social, de protesta importante, aunque rápidamente reprimidas, pero también empiezan a haber otras cuestiones que no solamente tienen que ver con el malestar social, sino que va a tener que ver con un malestar que va más allá de lo económico, porque para todo lo que se quiere implementar se utiliza la fuerza. Y la clase media, que inicialmente estaba contenta con la dictadura, hay que decirlo, la clase media en la Argentina tiene un humor muchas veces vinculado a lo social, muchas veces vinculado a lo económico, un tanto cambiante. Entonces, ante una dictadura de esas características autoritarias, la clase media empieza a tomar cierta distancia, porque se prohíbe determinado tipo de ropa, se empieza a mirar esto del pelo largo, hay censura sobre el cine, sobre las obras de teatro, sobre la literatura, que son cuestiones sensibles para la clase media. También hay que decirlo que ahí empieza a notarse cierto deterioro económico. Si se achica la base del consumo en la Argentina, la clase media lo siente siempre eso también, especialmente en el rubro comerciante, por ejemplo. Entonces ahí también empieza a haber un sector importante por lo que mueve, más que numéricamente, por lo que mueve al nivel de la opinión pública y de la opinión publicada en algunas ocasiones. Y por lo tanto empiezan a abrirse algunos frentes. Lo otro fue las reacciones de carácter sindical con relación, por ejemplo, a lo que decíamos recién de esta racionalización del Estado. Van a empezar a haber sindicatos que tengan una actitud combativa y no pasiva como tenía el otro sector del sindicalismo argentino, que están dispuestos a defender a esos trabajadores, a los azucareros que dijimos recién, a los gremios que tienen que ver con ATE, es decir, los trabajadores del Estado, etc. Y van a marcar un camino, por ejemplo, en 1968, cuando nazca la CGT de los argentinos, que agrupa gremios más chicos que los metalúrgicos, que los mercantiles, etc. Son más chicos numéricamente, pero son muy poderosos a la hora de movilizar acá, de generar conciencia. No es gente que va solo, no por el choripán y la coca como se dice ahora, sino que no va solo por la reivindicación salarial. Acá se defiende estos gremios vinculados al Estado, se defiende el trabajo, se pelea por el salario, pero también se habla de libertad y se habla de autoritarismo. No le da lo mismo cualquier cosa. La CGT de los argentinos es mayoritariamente peronista, pero desde el punto de vista más social cristiano. Es decir, pensado y basado en la doctrina social de la Iglesia, bastante emparentado doctrinaria y filosóficamente al peronismo.
Y va a empezar a surgir en ciertos lugares de la Argentina, como por ejemplo Córdoba, pero no únicamente Córdoba, un sindicalismo que todavía es más demandante, que es el sindicalismo clasista. Es el sindicalismo que tiene raíces marxistas, que es antiburocrático, es decir, democrático desde adentro del sindicato, pero que está dispuesto a dar todas las batallas que haya que dar contra la dictadura. Eso ya configura un panorama social bastante complicado para el gobierno, que va a ir de manera ininterrumpida encadenando hechos sociales que casi en la mitad de los 60 y hasta el 70, con un ritmo y una movilización absolutamente inédito en la Argentina. No por las movilizaciones sociales en términos de número, sino porque se trata de acciones violentas, jugadas, dispuestas a jugarse la ropa contra una dictadura que no duda en tirar, chicos. Y precisamente, casi de manera como si fuera un encadenamiento de hechos, ante cada manifestación la policía tira, la policía mata. Y así se llevó a un estudiante, Santiago Pampillón, y después se llevará otro, y se llevará a Bello, y se llevará acá en Rosario a un pibe de un tiro en la cabeza, y eso genera y activa nuevas movilizaciones de gente que decide esto no va más. Y empiezan los asos. Rosario va a tener dos, casi de manera sucesiva, inmediatamente uno del otro. Córdoba va a tener dos también, pero el de mayo del 69 es impresionante. Impresionante porque la capital de esa provincia, Córdoba capital, estuvo prácticamente sitiada durante varios días. Llama mucho la atención la demora inicial en la represión por parte del ejército. Cuando uno ve que el comandante en jefe del ejército era Alejandro Agustín Lanusse, el enemigo declarado de Onganía, puede entender por qué se demoró la represión y dejó que el movimiento social creciera en Córdoba. Pero el problema de fondo no es una interna entre milicos. El problema de fondo es el problema social que ya es imparable en Córdoba y en otras provincias. Y por lo tanto, esto que apareció de manera por fuera de la CGT tradicional, aunque muchos se van a sumar después, Bandor se suma después, los burócratas se suman después, pero no fueron los generadores de los asos, encuentra una comunidad de objetivos entre sindicatos, trabajadores, estudiantes universitarios, trabajadores del Estado, clase media, es decir, hay una efervescencia social que se va a convertir en poco tiempo más en política, que viene a sacudir los cimientos del régimen. Cuando Onganía se vea arrinconado, va a despedir al ministro todopoderoso Krieger Bacena. Y esta vez el empate va a perdurar por esto que jugó la sociedad argentina desde abajo. Fueron ellos los que se llevaron puesto a este ministro y luego será al presidente Onganía. El toque, el golpe de gracia fue en junio del 70, un año después del Cordobazo, aunque ese último año de Onganía ya es tortuoso en el poder, cuando un grupo de poquitas personas secuestre y posteriormente asesine al teniente general Pedro Eugenio Aramburu, que había sido presidente de la Nación de facto en la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, al que se va a acusar sobre fusilamientos de civiles y de militares, del robo del cadáver de Eva Perón, y esos 5 o 6 muchachos, uno de ellos era una mujer, Norma Rostito, se van a autollamar montoneros. Es decir, a toda la problemática social que hemos tratado de describir sobre finales de los 60, porque en el Cordobazo
mayo del 69, ya se ve por primera vez caras, rostros, algunos encapuchados y otros no, de gente que está dispuesta a una opción política que tenga que ver con las armas. En el convencimiento, basado en una multitud de causas, de que ya no vale la pena luchar por el retorno a una democracia si la democracia era la de antes, la democracia proscriptiva de las mayorías, etc. Y además, aún de una dictadura como esta, que estaba apoyada, que sostenía la doctrina de la seguridad nacional, que tenía el apoyo de Estados Unidos porque buscaba que en todo el continente americano se luchara contra el enemigo de la subversión. Pero dice O'Donnell de manera magistral, pero que quede en claro una cosa, en la Argentina del inicio de este Estado burocrático autoritario de 1966, no se discutía la propiedad privada. No había ningún horizonte de cambio social vinculado a una revolución socialista como podía haberla en Chile entre el 70 y el 73, o como de alguna manera en Brasil, gobierno de Goulart o antes, se podía pensar que iba hacia una tendencia izquierdizante. En la Argentina ese problema no estaba. Muchos sostienen que la garantía de que eso no existiera era el sindicalismo peronista, que te iba a pelear por el salario, por esto, por lo otro, pero no te iba a hablar de revolución socialista por su carácter cero marxista o anticomunista, como ustedes lo quieran denominar. Ahora empiezan a jugar, además de los problemas mencionados, esto que van a ser las organizaciones armadas. Algunas que tengan que ver netamente con una identificación peronista, otros que entienden que el peronismo es el vehículo para la transformación social y otros que se identificarán con el Che Guevara, que había sido asesinado en octubre del 67 en Bolivia, y que estarán más de acuerdo con la línea soviética y otros con la línea china y otros con la línea guevarista, pero que pertenecen a un tronco común que es el marxismo. El asesinato del expresidente, del dictador Aramburu, indica el pase a retiro de Onganía. Lo que vendrá luego es un interregno muy breve de 11 meses aproximadamente de otro militar que era agregado militar en la embajada en Washington, o sea, nadie. No lo conocía nadie, lo trajeron, se llamaba Marcelo Levingston, Roberto Marcelo Levingston. Resultó ser un semitapado porque dice basta de liberales en la economía y ahora vamos a traer a Aldo Ferrer, que Aldo Ferrer está en la idea del compre nacional y la burguesía nacional. A todo esto la efervescencia de los movimientos armados es cada vez mayor, entonces a Levingston lo va a correr del poder el militar que tenía el poder real, que siempre tuvo el poder real. Se llamó Alejandro Agustín Lanusse, del tronco liberal del ejército, con amigos dentro del establishment económico, sin lugar a dudas, pero que viene por una preocupación mucho más grande que la cuestión económica. Lanusse, como es un tipo que ve la política, que entiende la política, dice acá el problema es que tenemos que salir de la manera más ordenada posible. O sea, él viene a hacerse cargo de una dictadura que está muriéndose, pero que quiere transitarlo de manera ordenada, sabiendo que el peronismo va a volver, que ya es imposible sostenerlo fuera del juego político, pero además acuciado por el accionar incesante de las organizaciones armadas, que para ese momento son Montoneros, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y el PRT, que era un partido que tenía un brazo armado, que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, cometiendo atentados, secuestrando y asesinando, como una manera de sentar presencia política. Hay que decir que en el primer tiempo gozan de mucho consenso y mucho apoyo popular las organizaciones armadas. El asesinato de Aramburu le dio una popularidad a Montoneros impresionante porque consideraban que se trataba de un ajusticiamiento
para alguien que había hecho tanto por la desgracia peronista, por decirlo de alguna manera. Entonces Lanuse lo que viene a hacer entre el 72 y el 73 que entregue el mando, ya no va a ser preocuparse por la cuestión económica. Se va a preocupar por una salida ordenada, por una transición ordenada, y desea para él una salida política. Lanuse cree que él puede estar en condiciones de conducir a través de una alquimia política el próximo proceso político de la Argentina. Miren qué osado el muchacho, ¿eh? Por un lado pensaba, bueno, el peronismo tiene que volver, y por otro lado pensaba, yo me veo presidente en ese escenario, para lo cual tengo que tejer importantes roscas, especialmente con los peronistas, y con un tipo que todavía estaba en España, que se llamaba Juan Domingo Perón. Así que bueno, hasta acá llegamos y cerramos este periodo de esta dictadura. Nos quedan temas muy interesantes por ver, pero quiero decir esto por último. No es que esta etapa se centra exclusivamente en este texto. Yo utilicé este texto porque me parece fundamental, pero los otros que van a ser subidos son de bibliografía obligatoria. Por ende, son la bibliografía para aquel día que se presenten a rendir. Bueno, chicos queridos, nos encontramos en la próxima, ¿ok? Hasta luego.